Estudios de impacto ambiental, video número 2 de esta serie de 3 videos que tenemos acerca de cómo evaluar los estudios de impacto ambiental, cómo el municipio se tiene que preparar y también sobre los errores que los profesionales solemos cometer cuando realizamos estudios de impacto ambiental. Y por supuesto todo esto repercute en la manera en la que el municipio puede evaluar un estudio, también qué tiene que mirar, a qué tiene que prestar atención, porque cuando las cosas después no suceden de buena manera con este tipo de estudios. Bueno, se complica un poco, sobre todo para el municipio, pero también, por supuesto, para los profesionales cuando tenemos que corregir, cuando tenemos que brindar más información. Entonces, bueno, me parece que es muchísimo mejor empezar a hacer las cosas bien de entrada, el municipio prepararse por un lado para poder evaluar los estudios de impacto ambiental y hacerlo bien, y los profesionales también prestar atención, dejar ese copio y pego típico de los estudios de impacto para hacer estudios muy focalizados, muy obviamente, como decía, enfocados ahí en la cuestión que tenemos que tratar, y no hacer estas cosas generales solamente para cumplir. En el primer video hablamos sobre cómo se puede preparar el municipio para evaluar los estudios de impacto ambiental, sobre cómo armar un pequeño equipo de trabajo, bueno, y algunas cositas más. Pasate por el video número 1 que me parece que te va a venir bien, seas municipio, seas un profesional. eh, Siempre entender estas dos cuestiones o desde los dos lugares me parece que suma mucho, porque cuando sos profesional y entendés de qué manera el municipio va a evaluar tu estudio, vos también lo podés armar de una manera mucho más sencilla para que ellos puedan trabajar de forma más fácil. Y por supuesto, cuando sos municipio, entender algunas cosas que tienen que ver eh, con cómo preparamos un estudio de impacto ambiental también son importantes, porque te ayudan a solicitarle a los profesionales también la información que vos necesitas como funcionario municipal para hacer esa evaluación del estudio de impacto ambiental, y que sirva como se supone que tiene que servir, como herramienta para la toma de decisiones. Esto es algo que no podemos perder de foco, y es que los estudios de impacto ambiental son una herramienta para la toma de decisiones. Es decir, nos dan información para tomar una decisión en función de si una actividad se puede desarrollar o no, de si una industria puede estar o no, y también, si no, bajo qué condiciones pueden hacerlo. Comenzamos entonces con el tema más puntual del día de hoy, y tiene que ver con qué puede pasar, cuáles son los problemas más comunes cuando el municipio no hace una buena evaluación del estudio de impacto ambiental. En este video, en esta parte, vamos a en realidad ponernos de acuerdo en que en este caso el estudio de impacto ambiental está bien elaborado, que no tiene errores, que es un estudio, la verdad, muy bien preparado, y que con la información que tiene, por supuesto, sirve como herramienta para la toma de decisiones. Pensemos que entró en el municipio un estudio de impacto ambiental. Bueno, lo que hizo el área es algo que también suele ocurrir: ojearlo un poco, mirarlo. Como no están muy preparados para hacer una evaluación a fondo de ese estudio, bueno, lo pasan como cumplido, como requisito, ese estudio de impacto ambiental. Decíamos que es uno de los errores que el municipio no puede cometer, darlo un estudio de impacto ambiental solo como un requisito. Entonces lo toma como requisito, lo pasa como cumplido, entonces se aprueba esa actividad. A lo largo del tiempo, cortito tiempo, largo tiempo, no importa, empezamos a tener algunos problemas. El primero y más común tiene que ver con la contaminación. Vemos que hay un evento de contaminación, por ejemplo, en un río, en un lago, en una laguna, digo, pues son más típicos ahí. También lo podemos ver en algún tipo de suelo. Bueno, obviamente depende del tipo de actividad, el tipo de industria, el tipo de proyecto que sea que estemos tratando. Pero supongamos que hay un evento de contaminación, entonces viene la gente y lo que hace es quejarse en el municipio diciendo que tal actividad está generando tal contaminación. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Empezamos a mirar un poco el expediente y nos dimos cuenta que eso pasó sin pena ni gloria. Otra manera, digamos,
Otra forma en la que nos damos cuenta que algo pasó o que algo puede pasar es cuando esa actividad lo que hace en realidad es perjudicar de alguna manera o generar impactos en cierta población sensible a la que pueda estar afectando. Entonces, por supuesto, viene la gente de vuelta, pero ya no diciendo que hay un evento de contaminación, sino que tiene ruidos molestos, que tiene polvo, que también están generando algún tipo de vertido que le pasa muy cerca de la casa, que hay problemas, no sé, con algún tipo de plaza, con algún tipo de lugar o directamente en las viviendas. Entonces, estas son las dos formas más comunes donde nos damos cuenta que hay algo que empieza a suceder, ¿no? Contaminación puntualmente o también problemas en la población. Como te decía, vamos a ver el expediente. El expediente no tiene ningún tipo de trabajo minucioso por parte del municipio, de evaluación de ese estudio, de mirar un poco qué es lo que tenía. Y como el estudio está bien hecho, lo que nos damos cuenta en realidad cuando empezamos a mirar un poco más es que, claro, ya el proyecto tenía ciertas actividades que estaban declaradas en el proyecto y que esas actividades tenían un cierto grado de complejidad o que podían generar impactos ambientales negativos. Y eso estaba plasmado en el estudio, nada más que nosotros no lo vimos. Junto con esas actividades, teníamos asociadas a esta serie de actividades impactos negativos que estaban claramente identificados en el proyecto. Es decir, la empresa en cuestión o el particular en cuestión no estaba de alguna manera escondiendo esas actividades, sino que las estaban declarando y además se estaban declarando los impactos que se podían generar. Acá nos encontramos con un tema ya bastante más complicado, porque nos damos cuenta que el municipio en realidad no hizo su parte. Entonces, vemos que ya no hay marcha atrás. En realidad, ¿cómo hacemos para volver? Es un problema, no podemos ahora ponernos a evaluar demasiado ese estudio de impacto ambiental. Por supuesto que podemos, y también hay una cierta cuestión de responsabilidad del dueño del proyecto con que no puede generar contaminación, no puede generar problemas, porque además seguramente en este estudio de impacto estaban las medidas de mitigación, que ahora vamos a hablar un poco más. Pero lo que digo es que en este proyecto probablemente o sí estaban declaradas las actividades y también estaban declarados los impactos. Es decir, nos avisaron que esos impactos podían suceder. Imaginemos en un municipio cuando esto ya toma una escala política, entonces empieza la oposición también a meterse adentro. Bueno, hay un gran revuelo y la verdad que todo termina en un expediente que hay en el expediente y nos damos cuenta que en ese expediente no hay nada de acción municipal. Y acá es donde digo que los problemas que podemos tener son muy importantes, más allá de la responsabilidad de la empresa igual, porque como te decía, junto con los impactos, también en el estudio de impacto hay medidas de mitigación propuestas, sobre todo para los impactos más importantes, los impactos que se consideran más severos, siempre hay asociadas medidas de mitigación, porque en el estudio se presentan. Y acá, como te digo de vuelta, estamos hablando de un estudio de impacto ambiental que está bien hecho, ¿no? No un estudio de impacto ambiental que tiene errores, de eso vamos a hablar en el video que viene. Ahora vamos a hablar de un estudio de impacto ambiental que está bien hecho. Por lo tanto, tiene actividades impactantes, por decirlo de alguna manera, están identificados los impactos negativos y también las medidas de mitigación. Entonces, teníamos toda la información en ese estudio de impacto ambiental. Sabíamos que había actividades que podían generar impactos, sabíamos cuáles eran los impactos y sabíamos cuáles eran las medidas de mitigación que el dueño del proyecto tenía que llevar adelante. Entonces, la tarea del municipio, ¿cuál era? Decir que se podía o que no se podía realizar el proyecto, por ejemplo, pero si veía que había actividades impactantes, impactos negativos, pero que había medidas de mitigación que las podían minimizar a un nivel que no genere perjuicios importantes, a un nivel controlable o incluso una medida de mitigación para que no se genere ese impacto negativo, bueno, la actividad perfectamente se podía llevar adelante, no es que no se tiene que llevar adelante. El problema acá es que el municipio no hizo seguimiento de las medidas de mitigación, ¿no? Una de las razones. Otra de las razones puede ser porque en realidad la actividad no debería desarrollarse en ese lugar, porque esos impactos no tenían medidas de mitigación asociadas, no había manera de técnica ni posible de generar una medida de mitigación, por lo tanto la decisión debería haber sido
que ese proyecto no se lleve adelante porque los impactos serán muy complicados y van a generar esto que nos está sucediendo. O problemas de contaminación o podía generar problemas en la población. Entonces nos encontramos de vuelta con un momento difícil, recontra difícil, y creo que es el que nadie quiere terminar de tomar, que después ahí hay que tomar decisiones. Hay que seguir un camino y cómo hacemos, porque la verdad que ya autorizamos el proyecto, el dueño del proyecto, si se quiere, hizo las cosas bien, él va a decir, yo hice las cosas muy bien, vine, pedí permiso, me pidieron un estudio de impacto, lo presenté. Una vez que lo presenté, me dieron el ok para que yo empiece a desarrollar el proyecto y por lo tanto lo estoy desarrollando. Entonces, ¿qué le vamos a decir ahora? Que toda esa plata que invirtió, todo ese tiempo que invirtió en el proyecto, ahora el proyecto se tiene que correr de ahí o lo tiene que clausurar, lo tiene que cerrar. Bueno, es muy difícil, podemos también tener un problema grande con eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar funcionar porque ya le dimos el ok? Entonces, listo, ya está. ¿Y la contaminación no importa o la población no importa? Tenemos otro tema ahí. Entonces, seguramente hay que empezar a buscar caminos alternativos, ver con el dueño del proyecto de qué manera va a dejar de generar esos impactos negativos, porque tampoco es que él puede decir, a mí me lo aprobaron, entonces yo ahora contamino, entonces yo ahora genero problemas. Tampoco es así. Lo que digo es que en el marco de que se hicieron las cosas mal, ahora hay que resolver de alguna manera. Y seguramente esa manera va a tener que ser eh, con el dueño del proyecto, acordar cuáles son las medidas que debería haber hecho y no hizo y que las tiene que hacer ahora, de qué manera va a dejar de contaminar, de qué manera lo más rápido posible deja de generar problemas a la población. También tendremos que acordar con la población esto de ya estamos en camino, ya hemos charlado con el dueño del proyecto, probablemente haya que hacer reuniones con las tres partes, entre el municipio, el dueño del proyecto y la población. Bueno, hay que plantear un camino, hay que plantear diversos caminos, hay que ver cuál es la mejor opción de, entre comillas, resolver un problema que nos generamos por no haber evaluado un estudio de impacto ambiental de buena manera. Y en este caso, como te decía, para este video, de un estudio donde ese estudio nos estaba brindando toda la información que nosotros necesitábamos. Por eso, como te decía en el video anterior, en el primer video, es importante de alguna manera tener un equipo de trabajo que puede ser perfectamente con gente del municipio, que conozca del tema, que conozca de algunos rubros, que veamos cómo armamos el equipo en función del tipo de proyecto que nos llega. También está muy bien, pero tenemos que poder armar un pequeño equipo de trabajo para poder evaluar los estudios de impacto ambiental. Si no tenés personal dentro del municipio que sepa evaluar un estudio de impacto ambiental, porque tal vez el director de gestión ambiental no es idóneo en esto, y por supuesto hace muy bien su tarea como director, pero no tiene por qué ser especialista en evaluar estudios de impacto ambiental, podés tener una contratación externa también, podés contratar un profesional que te ayude junto con el pequeño equipo municipal a poder evaluar este estudio de impacto ambiental y mucho más cuando vamos a ver en el video que viene, donde hay muchos errores que los profesionales cometen en los estudios de impacto ambiental por esto del copio y pego y que hay que poder identificarlos. Entonces contratás a un profesional, haces videollamadas, les envías el proyecto, ya lo van mirando, perdón, el estudio de impacto, lo van mirando, ya van viendo si ese estudio de impacto está bien hecho o no, y por supuesto que entre todos van a hablar acerca de, cuáles son las actividades, cuáles son los impactos, cómo armar un plancito de seguimiento para las medidas de mitigación, cómo hacer un informe final para darle el ok o no a este proyecto. Bueno, me parece que es una alternativa siempre. De hecho, este canal habla de municipios y profesionales y siempre esta relación que me parece que suma un montón entre municipios y profesionales. Pero bueno, en este video quería por ahí hacer hincapié en esto cuando hay un proyecto que está, un estudio de impacto ambiental que está bien presentado y el municipio no lo evalúa, todos los problemas que les puede traer y lo difícil que pueden llegar a ser resolver algunos problemas cuando nosotros ya autorizamos el proyecto. Creo que hay que evitar eso, hay que tomar el tiempo, como decía en el video anterior, tomarse el tiempo para evaluar un estudio de impacto, hacerlo bien. Tampoco vas a estar un mes evaluando un estudio de impacto, simplemente tomarse el tiempo, tomarse el trabajo de hacerlo bien y tomar
buenas decisiones en función de la información que nos están presentando. La semana que viene seguramente vamos a tener el tercer video donde vamos a hablar sobre los errores más comunes que los profesionales solemos cometer cuando hacemos estudios de impacto ambiental. ¿Y por qué esto es importante? Porque el municipio también tiene que poder detectarlos. Si después tengo un estudio de impacto que me presenta un profesional que yo veo que es todo copy y pego, la verdad que le tengo que devolver ese estudio de impacto y empezar a marcarle las cuestiones y decirle necesitamos información sobre esto y esto para poder tomar las decisiones que necesitamos en función del estudio. Eso lo vamos a ver en el video que viene. Espero que este video te haya sido de utilidad. No te he dejado los canales de comunicación, me metí en el video y no dejé los canales de comunicación. Te los dejo acá, www.ghernandez.com.ar. También te dejo mi mail, guillermo@ghernandez.com.ar, y mi WhatsApp también, que lo tenés por acá, así que nos comunicamos por el medio que quieras. Y nos vemos en el video que viene.